Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Alba, estudiante de Psicología de la UNAD y a continuación les hablaré sobre lo que es el autocuidado y la atención en crisis. Nombraré cinco ideas principales acerca de la temática a abordar. La primera es el autocuidado en las personas. Hace referencia a la capacidad de estar atentos a lo que sucede, a lo que se piensa y a lo que se siente, es decir, lograr un estado de bienestar físico y psicológico. Es fundamental cuidarse emocionalmente en estos tiempos de crisis para tener una buena salud. Las crisis atraen consigo distintos síntomas como el sentimiento de cansancio, de agotamiento, desamparo, tristeza, confusión, ansiedad, angustia y frustración, entre muchas otras. La idea de hacer uso de los primeros auxilios en psicología es que las personas afectadas puedan enfrentar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos como el daño físico y psicológico y los estigmas emocionales se aminoren y se incremente la probabilidad de un crecimiento. Cuando el proceso de resolución de crisis fracasa, la conciencia se fragmenta, las contradicciones internas se acumulan y el sentido personal de identidad se vuelve frágil y provisional. Entrando propiamente en el tema, cuando se habla de autocuidado personal y emocional, se puede definir como el conjunto de acciones que emprende una persona en beneficio de su salud y bienestar. En realidad se trata de una cualidad innata al ser humano cuyo objetivo principal es garantizar su supervivencia y con ello la de su familia y grupo social. Aquel conjunto de acciones que se realiza en torno al cuidado personal lo que se le denomina hábitos de vida. Los hábitos que se adoptan condicionarán el estado de salud general de la persona. Interaccionan entre ellos condicionando el estado físico, mental y emocional. A su vez, se podrá diferenciar entre hábitos de vida saludable versus hábitos de vida tóxicos. Nuestro cerebro está preparado para hacer frente a situaciones desconocidas y actúa resolviendo la situación, identificando las señales de alarma y desencadenando respuesta de defensa y actuación. Pero ¿qué pasa cuando no se sabe buscar respuesta a dichas situaciones desconocidas? Los seres humanos ante la adversidad y la incertidumbre tienen mecanismos para prepararse y actuar, y a veces esos mecanismos generan muchas molestias psicológicas, sobre todo cuando no se conocen las herramientas que hay que utilizar para hacer frente a dicha adversidad, generando así el llamado estrés. ¿Y qué hay que hacer cuando esto se presenta? Es importante ser optimista, no olvidando que ser optimista mejora la forma de pensar y generar mayor creatividad. Tener una buena comunicación positiva, pues ya que esto es el hablar de otros temas, ayuda a la familia a tener pensamientos adaptativos. Acudir a fuentes oficiales si se necesita información que ésta sea fiable y constatada. Todos somos seres humanos y es importante tener mucho cuidado con las conductas de rechazo y de discriminación. Cuando nosotros hablamos de crisis, es todo aquel estado temporal de trastorno y de desorganización en una persona, y se caracteriza principalmente por la incapacidad para enfrentar una situación utilizando los métodos que ya se conocen para resolver problemas. El estado de crisis también se caracteriza por el desequilibrio y la desproporción. Los síntomas que presenta una persona en crisis son la ansiedad, la confusión, el cansancio, el sentimiento de desamparo, aquellos síntomas físicos de sentimientos de inadecuación, lo cual lleva a una desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, familiares y con su mismo entorno social. Existen los elementos a considerar frente a la crisis, como son la resolución final, que depende de numerosos factores, como son la gravedad del suceso, los precipitantes, recursos personales del individuo, como es la fuerza del yo, experiencias con crisis anteriores. También existen recursos sociales del individuo, como son las familias y los amigos. Los tipos de crisis que podemos encontrar es el desarrollo o la evolución, que son aquellos que son los esperables, y están los circunstanciales o situacionales, que son los que son inesperados. Cuando hablamos de una atención en crisis, según Slawleyki en 1988, es un método de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o a un grupo familiar para que puedan enfrentar un suceso traumático, de modo que la probabilidad de efectos negativos como es el daño físico y psicológico o los mismos estigmas emocionales se aminoren y se incremente la probabilidad de que se incrementen o que crezcan. Las fases de la intervención en crisis básicamente son la intervención en primera instancia, que son los primeros auxilios psicológicos, y en segunda instancia encontramos la terapia para crisis. Existen la meta de intervención o metas de intervención en crisis, como es la de proporcionar apoyo y permitir que la persona hable. Otra es reducir la mortalidad, salvar la vida y prevenir el daño físico. Y una tercera que es enlazar con fuentes de asistencia.
Los pasos para llevar a cabo la intervención en crisis son los primeros auxilios psicológicos, son el realizar el contacto psicológico, analizar el problema, analizar las posibles soluciones y ejecutar acciones concretas de seguimiento. A manera de conclusiones, se puede hablar que es importante brindar atención en el autocuidado emocional y físico en momentos de crisis, que es de gran apoyo para la persona y para toda una comunidad. Otra conclusión es que es importante seguir las recomendaciones dadas y generar hábitos positivos en nuestra vida para lograr el óptimo autocuidado, tanto emocional como físico, y que permitan controlar el estrés y la ansiedad. Y una tercera, se puede decir que toda persona a lo largo de su vida puede vivir algunas situaciones de crisis y que si lo sabe afrontar de manera acertada requerirá una intervención en crisis para que esta misma se restablezca su nivel de funcionamiento y a través de los primeros auxilios psicológicos eso se logre dar en el individuo. Muchísimas gracias.